Es jueves y también Marina Garmendia, quien es nuestra analista político, electoral y de género, nos acompaña el día de hoy cuando son las 8:32. Marina, es un gusto tenerte aquí en estos días en los que, pues bueno, los medios de comunicación nacionales, nosotros los locales hemos estado muy atentos de la reforma judicial que finalmente ya se aprobó, ya está hecho el tema y pues vamos a ver cómo nos va y qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy? Así es, vamos a hablar de lo que sigue, pero es importante decir y hablar también de la forma en que se aprobó. Híjole. La forma en que se aprobó, porque ahora sí que el fondo y la forma fueron muy importantes y sobre todo pues saber si de esta forma es que se va a obtener la mayoría calificada que se necesitan para las siguientes reformas constitucionales que se pretendan aprobar. Y lo que vimos lamentablemente pues fue toda una serie de actos desde la presión, el chantaje, la intimidación, la compra, de ver cómo se obtenían los votos necesarios en el Senado, en donde Morena y sus partidos aliados no tienen mayoría calificada para poder hacer que pasara esta reforma. Entonces, y el ejemplo de cómo viene del Poder Ejecutivo esto. Y bueno, vamos, en el Senado y en la Cámara de Diputados hicieron lo suyo, pero después de esto, la rapidez con que los congresos de todo el país empezaron a aprobar sin ninguna discusión, haciendo caso a una orden, pues ahora sí que derecha, emanada del Poder Ejecutivo, y ahora sí que como soldaditos la aprobaron hasta en 6 minutos sin discusión en algunos de los estados. En algunos de los estados, sí, verdaderamente impresionante. Ya el día de ayer se tienen los congresos locales que han aprobado esta reforma constitucional, lo que nos habla de algo que habíamos platicado, que se rompe, que ya no existe esta división entre poderes y los contrapesos, en donde el poder legislativo abdicado ha dejado ya de cumplir este papel de representar la pluralidad, los distintos intereses en aras, digamos, de seguir sin modificar una coma, que ha sido la frase de este sexenio, de aprobar aquellas iniciativas que recibe del Poder Ejecutivo. Entonces, algo de lo que podemos hablar es de qué sigue para la reforma judicial, pero qué sigue también para otras reformas y otras decisiones que vengan del Poder Ejecutivo y que se acaten de esta manera por los poderes legislativos, como, pues no sé cómo decirlo, como una instrucción efectivamente, ¿no? Olvidando estos límites, esta función que tienen, la autonomía que debe haber del poder, y lo que mucho se ha hablado es de cómo a partir de esta reforma, pues justamente el Poder Judicial podrá perder también la autonomía, y lo que tendremos en México, habrá que ver, es si esta concentración del poder se mantiene a través de la nueva presidenta, que en octubre tomará ya protesta del cargo, y qué sigue para México, ¿no? Esta reforma no es cualquier cosa, no tiene que ver únicamente con la aplicación de la justicia, con la interpretación de las leyes, sino que va más a fondo, puede transformar el régimen político en el que hemos estado viviendo, y pues no venimos aquí a predecir el futuro, habrá que ir analizando los acontecimientos pues para poder hacer afirmaciones en este sentido, o decir que no, que tal vez vamos a un sistema en donde, si bien hay una fuerza mayoritaria, es permitido que las minorías se expresen, que se respeten los derechos humanos, que el Poder Judicial siga cumpliendo con esta función de contrapeso a pesar de la nueva forma de integrarse. Pues habrá que ver en un futuro qué ocurre. Así es, justamente lo que sigue, el siguiente paso es ya prácticamente la elección de los jueces y magistrados. Y es una chamba que de nueva cuenta vamos a tener al Instituto Nacional Electoral con los reflectores de medios de comunicación, y con la mecánica para pues asignarlos en alguna boleta y escogerlos, que es lo importante. Sí, fíjate que esto es rapidísimo. Lo que nosotros tenemos es que ya dentro de una semana, a partir de que el INE intervenga, es decir, a partir de que se aprueba ya por los congresos locales, este dictamen va a ser turnado, esta reforma, al Poder Ejecutivo, y cuando se publique en el Diario Oficial entra en vigor. El INE tendrá 7 días después de que se publique para hacer la primera sesión en donde ya empiece el proceso electivo. Y el Congreso, por su parte, el Senado va a tener 30 días
días, un mes, para publicar la convocatoria para que todos aquellos personas y también jueces, magistrados y ministros que están en funciones y que quieran participar en el proceso de elección lo hagan saber. Al mismo tiempo habrá, esto es muy muy importante, tendrá el Congreso Federal la obligación de promulgar la ley reglamentaria. Ahorita tenemos todavía muchas dudas, hay algunas lagunas, algo que no entendemos bien cómo es que se va a llevar a cabo, porque justamente no existe la ley reglamentaria. Entonces tendrán en 90 días que hacer esta ley reglamentaria, y mientras tanto el INE, sin ley reglamentaria, habrá de tomar los acuerdos que vayan dando cauce a la organización del proceso. Por otra parte, en el mes de febrero del próximo año, a más tardar el 12 de febrero, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, deberán integrar el comité evaluador, un comité formado por 5 personas expertas en materia jurídica que van a ser las responsables de revisar los expedientes y las solicitudes de quienes quieran participar como candidatos y candidatas a los puestos del Poder Judicial que se van a someter a la elección. Justamente este comité evaluador, pues vamos a ver qué personalidades van a ser las que escojan a los posibles aspirantes. Así es, de esto ya platicamos en otras emisiones, que se habla mucho de la elección del pueblo, pero hay que tener en cuenta que esta no va a ser una elección directa. Primero habrá una lista que elabore este comité evaluador de personas que le va a decir a cada uno de los poderes: de aquí puedes hacer la selección de candidatos y candidatas. Es decir, hay un filtro, hay un filtro. Y de esta lista seleccionada por un comité evaluador, entonces es que el Senado, aquí hay otro paso, el Senado va a volver a revisar que cumplan con los requisitos, y la lista definitiva se la manda el Senado a el Instituto Nacional Electoral. Entonces, todo esto lo estaremos viendo los próximos meses. En febrero, quienes integran el comité evaluador, y el 30 de marzo van a iniciar las campañas. Las campañas van a durar 2 meses. Quienes aspiren a los cargos de ministro, magistrados y jueces van a poder hacer campaña durante 60 días, pero en la campaña no van a poder utilizar ni recursos públicos ni recursos privados. Y uno se pregunta, ¿cómo irán a hacer esta campaña? Probablemente lo que se vaya a autorizar es que haya un autofinanciamiento, y habrá que poner límites al autofinanciamiento, pues porque si no, mientras más dinero yo le ponga, voy a tener más recursos para una campaña. Estará prohibido la compra de espacios en radio y televisión, pero no se habla de redes sociales. Eso, claro. Entonces, probablemente pues lo que veamos es una campaña a través de redes sociales, y lo que se admite es que se organicen foros de debate a donde se presenten los candidatos, que podrán ser organizados por el sector social, privado o público. Y aquí la pregunta de nuevo: si el sector público puede organizar estos foros, querrá decir entonces que las cámaras de diputados, los congresos locales, poderes ejecutivos podrán organizar los foros, y si estamos hablando de cientos de candidatos, pues entonces todos van a ir a un foro. Es decir, aquí hay muchas más preguntas, que respuestas, lamentablemente. Oye, y justamente hacer campaña, que el pueblo los escoja, pues ¿qué te van a ofrecer? ¿Qué te pueden ofrecer para que sea un argumento de campaña por parte de todos estos aspirantes? Me imagino que lo que te ofrezca uno debería de ser similar a lo que te ofrecen todos los demás, pero sin estar ahora sí que pasando por arriba de la ley o prometiendo algo que a lo mejor es imposible hacer, ¿no? O sea, ese es también un tema, ¿no? Sí, el argumento. Es algo de lo que hablaron mucho jueces y magistrados, que decían: yo no puedo ofrecer más que el apego y el cumplimiento de lo que dice la ley. Claro. Sin embargo, bueno, veremos. Hay que decir que esto pues es inédito, solamente se hace de esta manera en Bolivia, es el único país que lo ha aplicado, y en Bolivia ha generado
muchísimos problemas, entre ellos que la lista de candidatos, porque también es indirecta, la integra el Congreso y el Congreso tiene tiempo que no logra la mayoría, por lo tanto no han podido seguir con un proceso de renovación y el Poder Judicial que se formó del primer proceso electoral hasta la fecha se mantiene, porque no ha habido la posibilidad de convocar a un nuevo proceso de elección. Pues ahí está el ejemplo de Bolivia. Así es. Se ha dicho mucho que en Estados Unidos también se eligen jueces, pero hay que decir que son jueces solamente en algunos de los estados y que son jueces que no son jueces federales, como es el caso, aunque hay que señalar que para México esta reforma judicial, va a tener que aplicarse también en las entidades. Los estados van a tener 180 días para modificar sus constituciones, hacer las leyes reglamentarias, y para el 2027 se deberán haber renovado a la totalidad de jueces y magistrados estatales. Estamos hablando de más de 6,000 personas, sin contar con las más de 1,600 jueces y magistrados que se van a renovar ahorita, en el próximo año, en el 25, y luego en el 2027. Fíjate que entonces, veo dos cuellos de botella importantes, que son justamente las propuestas, la elección, la campaña, de qué manera, cómo, dónde va a estar la boleta, y el otro cuello de botella es justamente las leyes reglamentarias. Es tanto lo que hay que reglamentar y poner la manera en cómo hacerlo ya en la realidad, operativamente, que, híjole, se puede salir de control o puede haber muchas lagunas en las cuales alguien de un plumazo decida tal o cual cosa. Claro, va a ser muy, muy complicado. Hay otra pregunta que cualquiera de nosotros podríamos hacernos. ¿Qué va a ocurrir cuando un ministro o un juez o un magistrado o magistrada que ahorita están en funciones quieren participar, van a tener el derecho de participar en este proceso? Y entonces esos 60 días que ellos sean candidatos y candidatas, pues ¿qué va a estar ocurriendo con los asuntos que están a su cargo? Y si me permites, Germán, respecto de lo que viene, yo quisiera señalar algo en lo que no nos hemos detenido y es muy importante, que tiene que ver con una modificación a cómo funciona actualmente el Poder Judicial. Y es que tiene un consejo, el Consejo de la Judicatura, que es un órgano en donde se regula la administración interna del Poder Judicial y además se lleva ahí a cabo la disciplina y el control de juzgadores. Y lo que hace esta reforma es dividir al órgano, al Consejo de la Judicatura, desaparece y va a crear dos órganos. Uno que va a ser un tribunal de justicia, de disciplina del Poder Judicial, del que también va a ser a través de elección indirecta, seleccionado ya para el 2025. 25, entonces. No, ya, para el 25. Pero la parte administrativa va a ser un órgano administrativo que incluso no tiene nombre y va a ser el encargado de el ingreso, la promoción, la evaluación y la inhabilitación o destitución de todos los integrantes del Poder Judicial. Y fíjate que este órgano, que digamos va a regular el Poder Judicial, no va a ser electo. Aquí no va a haber elección, lo van a integrar personas que van a ser designadas. Una por el presidenta ya para esa fecha de la República, otra por el Senado y tres por el propio Poder Judicial, por mayoría de los ministros. Entonces, este órgano van a ser 5 personas no electas, designadas, quienes se van a encargar de la administración, el control, las sanciones en su caso, para todos los que integren el Poder Judicial, incluyendo a ministros, aunque ellos no podrían ser sancionados, pero sí pueden, digamos, regular y observar su comportamiento para jueces y magistrados. Oye, entonces, ¿quién los va a designar? Sí. ¿Quién va a designar a estos 5? Uno, el presidente. No, bueno. Uno, el presidente, uno, el Senado, donde hay mayoría calificada del partido de la presidenta ya, y 3 del Poder Judicial por mayoría de los ministros electos. ¿Sí? En donde pues probablemente vendrán, digamos, de los mismos poderes ejecutivo, legislativo, controlados por una fuerza mayoritaria. Así es.
Bueno, Marina Garmendia, pues hay mucho todavía por qué ir desmenuzando de este tema. Te agradezco mucho. Vamos a ir paso por paso para que usted, nuestro radioescucha televidente, lo vaya entendiendo poco a poco de cómo van a estar estos órganos ya nuevos. Muy rápidamente se va a entrar en funciones de muchos de ellos para la reforma, la recién aprobada reforma judicial. Te agradezco mucho estar esta mañana. Al contrario, muy buen día para todas y todos. Es Marina Garmendia, nuestra analista política electoral y de género aquí en este estudio. Vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos ya para la recta final de este informativo.